Amables televidentes e internautas, los saluda Alberto Tejada, representante de la Cámara por el Valle del Cauca, Coalición Pacto Histórico. Este es mi programa La Voz de Nuestra Gente. Hoy han aceptado ser entrevistados por mí la doctora Carmen Dávila, quien ahora mismo es la líder, la presidenta de Gestar Salud, un gremio de las EPS que no son las grandes, digámoslo así, que son las EPS medianas, con las que viene trabajando hace mucho tiempo, pero tiene la particularidad ella de que fue viceministra de Salud en el gobierno de Juan Manuel Santos y fue la fundadora y primera directora de ADRES. Así que conoce las dos caras de la moneda, tanto el diseño institucional que el sistema de salud ha venido teniendo a lo largo de los años, como el sistema operacional que ha tenido a través de las llamadas EPS y de todo el régimen contributivo y subsidiado. Y también está con nosotros el doctor Eduardo Alvarado. Él es médico, fue viceministro de Salud en el gobierno de César Gaviria, en el gobierno que precisamente se discutió la Ley 100. Así que conoce la Ley 100 desde sus entrañas. Y después, en el primer gobierno de Álvaro Uribe, también lo llamaron a que jugara su papel como viceministro. Así que ha tenido la oportunidad de participar de la criatura cuando nace y de la criatura cuando viene en su primera infancia y adolescencia. Y ahora los invitamos a ellos dos como autoridades que son, para conversar en este rato sobre lo bueno, lo malo, lo bonito, lo feo que tiene la reforma a la salud, que va ya para segundo debate en la Cámara de Representantes. Sin más preámbulos, doctora Carmen Dávila, si yo le preguntara, y le pido por favor que me hagan respuestas muy cortas, porque este es un programa de televisión y no es una cátedra académica, para poderle hacer varias preguntas. Si yo le preguntara a usted, ¿cuál es el punto más importante que rescata de la propuesta de reforma a la salud que hoy estamos discutiendo? ¿Cuál sería ese punto? Yo diría que el enfoque de atención primaria en salud. Esa sería como la mayor apuesta que me parece que tiene ese proyecto de ley y que es bueno para cualquier sistema de salud. ¿Por qué usted reivindica la atención primaria en salud como lo mejor si desde la Ley 100 se habla de atención primaria en salud? Sí, precisamente por eso. Desde la Ley 100 se ha hablado de atención primaria en salud. La Ley 1438 empezó con un proyecto prácticamente de atención primaria en salud y tiene ese enfoque. Y desafortunadamente los desarrollos no han podido concretarse. Entonces es una deuda que tiene el país. Creo que es una buena iniciativa que los servicios de salud sean cada vez el ciudadano pueda acceder más fácil a los servicios de salud, que estos servicios puedan ser más cercanos y en ese sentido, pues que la política pública se pueda, desarrollar con ese enfoque. La política pública de salud, pues, creo que es un tema interesante y que de una vez por todas hay que hacerlo. Doctor Eduardo, ¿y usted cuál es el punto que más rescata de la propuesta de reforma de la salud? Bueno, yo pienso que en el proyecto de reforma del gobierno nacional hay una genuina preocupación por la inequidad entre regiones. Las regiones más apartadas, el Pacífico, por ejemplo, las zonas rurales dispersas en los llanos orientales, no tienen las mismas condiciones de acceso, de oportunidad y de calidad que se tienen en Bogotá o en Cali, por ejemplo. Hay una preocupación genuina por modificar esa situación. En lo que hay que tener cuidado es en no disminuir lo que se tiene en las ciudades para resolver el problema de las zonas rurales. Pero esa preocupación genuina me parece que es lo más importante del proyecto de reforma.
dos grandes particularidades que hay que salvar en la reforma de salud: la atención primaria y la no discriminación regional, especialmente con los territorios más lejanos y más desprotegidos. La atención primaria en salud, para que lo entienda mi mamá, para que lo entienda el jubilado, para que lo entienda la persona ambulante que no conoce, no tiene información ni especializada, ni menos de salud, ni menos jurídica. ¿Qué quiere decir en cristiano? O sea, si yo mañana voy y le digo a mi madre: mamá, esto es importante, ella es una señora de 87 años, a ti te sirve. Y si mañana le digo a mi prima, que es una estudiante de bachillerato, y pasado le digo a un tío que es un tendero, es muy importante la atención primaria en salud. ¿Cómo se lo explico para que me lo entienda bien? Carmen. Bueno, yo creo que es importantísima esa estrategia, porque es una estrategia de salud pública de la que se viene hablando, como ya decía, hace muchos años, y tiene como propósito mejorar el acceso de los servicios de salud y preocuparse por aquello que se denominan los determinantes en salud, que son condiciones o elementos que inciden, que así no sean de salud, inciden en la salud de las personas. Por ejemplo, el tema del agua, el tema del medio ambiente, etcétera. Entonces es poder llevar y acercar los servicios de salud y hacerlo de una manera sectorial. El problema de la salud no solamente es del sector, sino tiene que también del sector salud, sino que tiene que ver con unas interrelaciones entre otros sectores y otras políticas públicas. Pero eso, Carmen, en Cristiano Babu, le digo, significa que el sistema tendría unos trabajadores sociales, unas enfermeras, unos médicos familiares que me visitan en la casa o en el lugar de trabajo, o que hacen campañas en las cuadras, en las manzanas, en los barrios, para saber si yo tengo agua potable, para saber si yo tengo las vacunas. ¿Cómo es la cosa? No, bueno, eso significa muchas cosas. Significa lo que usted ha dicho, representante, en el sentido de que tienen que haber unos equipos extramurales, que fortalecer esa parte extramural, sobre todo en los territorios más alejados del país, donde no hay suficientes instituciones hospitalarias o puestos de salud que presten los servicios de salud básicos, y donde las personas en el desplazamiento pueden tener mucha dificultad para acceder a los servicios de salud. Entonces, es acercar los servicios de salud a las personas. Y por otro lado, significa que en esa prestación de servicios de salud se pueda, digamos, conjugar unos elementos ya más concretos. El agua. Por ejemplo, estamos hablando del tema de La Guajira, y hay un determinante que incide en todos los problemas de salud, prácticamente en todos, que es la escasez de agua. Con razón, la Corte Constitucional ha dado esos efectos de un año a ese determinante. Pero quisiera pedirle a Eduardo, que es salubrista, que pueda desde la vista de un salubrista explicarlo también, este concepto, para claridad también de sus oyentes. Que el doctor Eduardo intervenga. Le quiero pedir también a usted que explique lo que la doctora Carmen está pidiendo, pero también que nos explique a la comunidad que nos está viendo y escuchando cuál sería el cómo, el mecanismo para que el Estado y el gobierno pueda acercarse efectivamente a La Guajira, al Chocó, a la Amazonía, a Arauca, Casanare, a Guaviare, es decir, en las zonas donde la salud realmente es prácticamente simbólica. Bueno, yo creo que el concepto, y está bien planteado por el gobierno, habla de un modelo preventivo de salud. Hacer énfasis en la prevención es el deseo que deberíamos desarrollar en todo sistema de salud, para que los niños no se enfermen y mueran de diarrea y deshidratación
lo ideal no es construir un hospital donde vayan y los atiendan, sino que lo ideal es que haya agua potable en sus municipios y en sus veredas, para que los adolescentes no tengan embarazos prematuros. Se hace necesario educación, cultura y acceso a mecanismos o métodos de planificación familiar. Eso es prevención, para que las personas no lleguen tardíamente al diagnóstico de cáncer y ya no haya nada que hacer. Es necesario el tamizaje, las pruebas, por ejemplo, la citología o la mamografía o tantas cosas en personas aparentemente sanas para ver si han desarrollado un cáncer. Todo eso está dentro del concepto de la prevención, la cultura. Incidir, por ejemplo, en las comunidades indígenas de La Guajira en todo su aspecto cultural con el mayor respeto por esas creencias, pero trabajando para que ellos mismos asuman los cambios que permitan mejorar sus condiciones de salud, son hechos importantes de ese modelo. Compartimos la idea de un modelo preventivo, pero siempre con una concepción muy clara. Alguien decía por allí que la prevención no evita que necesitemos hospitales y los hospitales no evitan que necesitemos cementerios. La gente de todas maneras se enferma y la gente de todas maneras se muere. Esas son condiciones inevitables y en la medida en que la gente va envejeciendo, pues obviamente hay más enfermedades y más costosas, pero el enfoque preventivo nos parece que es un acierto en la reforma, sin que ello implique menoscabar las condiciones de acceso al diagnóstico, al tratamiento y a la curación de las enfermedades que hoy padecen los colombianos. Lo que en los años 90, cuando se habló de la Ley 100, en Cali había un médico que era el secretario de Salud, que después fue presidente de la Fundación Carvajal. Ahora se me escapa el nombre, de pronto ustedes sí lo recuerdan. El doctor Luis Fernando Cruz, tal vez. Luis Fernando Cruz. Luis Fernando Cruz, fuimos muy cercanos y él, yo dirigía una ONG que estaba contigua al centro de salud del barrio Antonio Nariño en Cali. Y él iba y hacíamos una serie de jornadas donde nos decía que el cambio que venía era impresionante porque se iba a hacer un enfoque de atención primaria en salud. Y a fe que a todos nos convenció pues, de que iba a haber un cambio dramático para bien. Pero con el tiempo, lo que uno comenzó a experimentar es que la atención primaria de salud se quedó como en la letra, en el papel, porque nos imaginábamos, los que no somos médicos ni personal del entorno de salud, que iban a ver, por ejemplo, mi padre trabajó en una empresa grande y esa empresa tenía médico familiar. Y yo me alcanzo a acordar que a mí me llevaba mi mamá a donde el médico, que tenían allá en la empresa, tenían un dispensario y a mí allá me aplicaban vacunas y me hacían ¿cómo se llama? Talla y peso y una serie de cosas y a toda la familia. Entonces yo me imaginaba que eso era atención primaria en salud y que después nos iban a llevar a las casas a visitarnos. Pero después uno comenzó a notar que era muy buena la intención, pero había muy poca platica o muy poca infraestructura para atender a los servicios. ¿Será que eso hoy sí se va a poder dar porque haya personal, porque hayan tecnologías, porque hayan recursos disponibles, doctora Carmen? Representante, que aunque esa es la intención y todos esperábamos eso de la Ley 100, y después cuando se hizo la modificatoria más importante, que fue la 1438, esperábamos lo mismo. Lo que usted dice es muy cierto. Estos servicios requieren de un talento humano formado, con capacidad resolutiva de los primeros niveles de complejidad.
eso hoy en día, digamos, no existe. Sí existen médicos generales, pero necesitan no solamente mayor formación, sino también se necesitan modificar ciertas, digamos, lineamientos que han venido dándose en el sistema de salud y que no han sido fáciles para garantizar esa resolutividad. Pero también se necesitan enfermeras, se necesita formar promotores de salud, se necesita la formación de mucho talento humano que no existe. De otro lado, la gran apuesta es esos centros de atención primaria cercanos a las oficinas o cercanos a las viviendas de las personas. Esos no existen hoy en día. Se habla de 2.500 centros de atención primaria y por mucho tendremos en la ubicación que plantea, 25.000, creo que son, Eduardo, 25.000 centros de atención primaria. Por mucho llegaremos a unos 2.000 y pico de centros de atención primaria de las características que plantea la ley entre públicos y privados. Entonces se necesita una gran inversión en infraestructura, en adecuación de esos puestos de salud o atención primaria y, sobre todo, inversión en talento humano en salud preparado para poder resolver en esos primeros niveles de complejidad la mayor parte de los problemas de salud de la gente, que es lo que ha justificado el gobierno como la mayor apuesta en ese enfoque de atención primaria en salud. Eso que usted está diciendo es muy importante. Yo le escuchaba al doctor Eduardo en otra conversación unas cifras comparativas de el personal de salud y especialmente médicos en Colombia con la media latinoamericana y también con otros países de la OCDE. ¿Nos puede usted refrescar esas cifras, doctor Eduardo? Sí, uno de los problemas más importantes del sistema actual o de las quejas que los usuarios tienen y que muestra insatisfacción es la oportunidad, es decir, lo pronto o tarde que se hace una consulta o una atención por parte de médico especialista. Esa es la principal queja del sistema actual y es verdad. Y uno se pone a buscar cuáles son las causas, si eso es porque la EPS no le quiere atender, quiere demorarlo, quiere ahorrarse esa plata. Resulta que no. Resulta que el problema es que no hay agenda. ¿Qué quiere decir? Que los médicos tienen todas sus citas copadas y no hay un cupo para eso. Entonces hay que esperar para dentro de 3, para dentro de 6 meses a que haya un espacio en la agenda médica. ¿Eso qué quiere decir? Que faltan especialistas. Y eso también es importante. En Colombia hay un déficit en general de médicos y en particular de médicos especialistas. El 24, casi el 25% de los médicos en Colombia son especialistas. Es un porcentaje. Estamos hablando de alrededor de 1.900 médicos generales por 10.000 habitantes, y 2.500 en total entre especialistas y generales por cada 1.000 habitantes. Y por cada 1.000. Esto, por cada 100.000 habitantes. Cada 100.000, ya. Sí. Eso implica que tenemos el 24% de médicos especialistas, en comparación con otros países que tienen el 40, el 50, el 60 y hasta el 70, como el sistema inglés. Alguien nos ha dicho que queremos copiar el sistema inglés. Tenemos varios problemas para copiar el sistema inglés, que es el Sistema Nacional de Salud. No tenemos la proporción de médicos y en particular la proporción de médicos especialistas que tiene el sistema inglés. En el sistema inglés, la mayoría de los prestadores de salud son públicos. Acá en Colombia, el 90% de los prestadores son públicos
privados, y el 70% de las camas hospitalarias son privadas. Y la gente, en la mayor parte de los casos, prefiere que la lleven y la atiendan en las clínicas privadas. Esa es la preferencia de la gente. Entonces, son diferencias que limitan esa posibilidad. Entonces, por ejemplo, el sistema inglés tiene casi el 70% de médicos especialistas. Es una situación distinta. En Colombia tenemos urgentemente que formar más especialistas, especialmente en áreas que no pueden esperar. Por ejemplo, si uno tiene un problema cosmético, plástico, dermatológico, sin mayor importancia o riesgo de mortalidad, uno puede esperar. Pero si tiene un problema de cáncer, si usted se demora 2 o 3 meses, eso puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte. Entonces necesitamos más oncólogos, necesitamos más especialistas en esas áreas críticas que significan morbilidad y mortalidad más frecuente. No puede ser que uno, para acceder a una cita de oncología, tenga que tener prepagada o tenga que tener rosca en la EPS o tenga que tener otras condiciones que ya van generando situaciones complicadas, sobre todo para la gente que tiene menos recursos, menos conexiones, menos posibilidad de exigir ese derecho. Esa es la tarea. Ya, yo les quiero hacer otra pregunta a los dos sobre la dicotomía entre lo público y lo privado. La reforma de salud me da la impresión a mí que algún sector de la clase política que la defiende tiene muy signado que es preferible que todo el sistema sea público y no privado, por la presunción de que los privados vienen solo a hacer negocio con la salud de los colombianos. Y yo siempre lo he sostenido, en público y en privado, que a mí me parece que Sor Juana Inés de la Cruz tenía razón cuando decía: ¿quién peca más? ¿El que paga por la peca o el que peca por la paga? ¿Qué quiere decir eso? Que si usted es ladrón en el sector privado es porque tiene unos cómplices en el sector público, porque la plata viene originalmente del Estado. Entonces alguien le ayuda a sacarla, a esconderla y a evadirla. Y si usted es ladrón en el sector público es porque tiene unos cómplices en el sector privado que le ayudan a sacar la platica y desfalcar al Estado. O sea que no hay que ponernos en ese maniqueísmo de que son buenos si son públicos y son malos si son privados. Entonces allí entro con usted, Carmen. Usted ha estado jugando en los dos escenarios. Usted fue viceministra y fue fundadora de ADRES y fue la primera operadora de ADRES. A las EPS se las ha señalado de que son el cáncer del sistema porque la plata prácticamente se la roban en genérico. Eso es lo que dice pues mucha gente en redes y demás. Pero también hay que reconocer que hay algunas EPS que no solo no se roban la plata, sino que hacen bien su tarea, que muchas son del sector solidario o cooperativo o de cajas de compensación que no tienen precisamente ánimo de lucro y que también a muchas se les han colgado lo que decía el doctor Eduardo, no sabemos de qué manera, pero hay unas que cargan con más enfermos catastróficos que otras. Entonces, si la EPS mía tiene más enfermos de cáncer y de diabetes y de riñón, pues a esa le va a costar más que al que tiene menos enfermos de esa naturaleza. ¿Qué tiene usted para explicarnos de este punto? Bueno, primero que lo que usted decía que pues esa dicotomía falsa entre lo público y lo privado y qué es mejor, pues sí, es una falsa dicotomía. Aquí lo que debe importar es dónde le pueden garantizar de mejor manera el servicio de salud a las personas. Ese es el enfoque de la Constitución del 91. Son las personas y no las instituciones. Entonces aquí sí, como tenemos un desarrollo importante de capacidades en el sector privado,
sin ánimo de lucro y con ánimo de lucro, pues hay que usar lo que tenemos, lo que se ha formado por años. Esos legados, por ejemplo, pongo un ejemplo, esos legados de la Iglesia Católica, esas fundaciones que se desempeñan bien, que tienen sus hospitales y que atienden bien a las personas, pues no las podemos no tener en cuenta en este diseño institucional. Hay que incluirlas en todos los diseños institucionales. La Ley 100 las incluyó, han trabajado por años y también este sistema debe incluirlas. Yo sí creo que hay un afán digamos, no sé si reivindicar o estatizar, que es la palabra que se ha usado por parte de algunas personas que han sido críticas de esta reforma que se ha planteado. Pero sí uno ve una tendencia a que las grandes funciones de cualquier sistema de salud sean asumidas por lo público. Y pues, como usted bien lo ha dicho, los fenómenos de corrupción se pueden presentar en lo público o en lo privado. Y el Estado es el encargado de generar los incentivos necesarios, los controles necesarios y la vigilancia correspondiente para que esto no suceda. Sí, y entonces en ese punto voy a mencionar algunos de los casos más emblemáticos donde hay personas judicializadas y personas pues que han sido pues sancionadas. El caso de la hemofilia en Córdoba es un típico caso donde la EPS no participó. Ahí es la relación de la entidad territorial en una prestación de servicios supuesta de lo no cubierto con el plan de beneficios que manejaban las EPS, con unas personas que abusivamente se apropiaron de rentas de la entidad territorial y desfalcaron al Estado. Asimismo, hubo casos de corrupción en el FOSIGA, incluso en el Ministerio de Salud, y hay unas personas que fueron en el pasado judicializadas. Esos fenómenos se pueden presentar. También han existido fenómenos en los prestadores privados o públicos, y han existido fenómenos en las EPS públicas o privadas, pero también hay que decirlo, ha habido problemas de gestión, tanto en prestadores como en EPS públicas y privadas. Y eso ha llevado a que el Estado tenga que tomar decisiones de intervención e incluso de liquidación. No siempre un problema de una liquidación por, digamos, una quiebra de una institución o problemas financieros quiere decir que la plata se desvió o que se fugó o que hubo apropiación indebida de recursos. Muchas veces hay problemas de gestión. A mí no me gusta el absolutismo, entonces no me gusta decir que en este sistema donde ha trabajado cientos de médicos, cientos de prestadores, funcionarios consagrados y que han hecho muchos sacrificios por la institucionalidad, es un sistema corrupto donde se han generado grandes problemas de corrupción. No estoy de acuerdo con eso, no compartimos esa visión de la sociedad, de las capacidades construidas. Por lo tanto, pues digamos que yo no comparto esas aseveraciones que se vienen haciendo sobre que este sistema de salud que tenemos es un sistema corrupto. Las generalizaciones son totalmente dañinas, son malas para la sociedad, para la gente, para los trabajadores, y que en su mayoría somos gente correcta, decente, que le hemos aportado al país y le hemos aportado a las instituciones. Doctor Eduardo, ¿y su posición frente a este tema? La corrupción o los corruptos van detrás donde hay recursos financieros, donde hay importantes recursos financieros. La salud representa hoy en la economía cerca del 8% del Producto Interno Bruto. Casi 90 billones de pesos se dedican a la salud y entonces obviamente los corruptos van a ir detrás de eso, inevitablemente. Allí es donde se requiere un sistema de controles, un sistema de vigilancia y control, primero absolutamente transparente, absolutamente honesto y riguroso, que haga que los actores se comporten de manera adecuada. Y también unas relaciones en donde se controlen. Solamente, por ejemplo, veamos el fenómeno del SOAT, que hoy está
cuestionando el señor ministro con razón en muchos casos. Está cuestionando cómo opera ese SOAT. En el sistema de salud hay una gran diferencia con las tarifas del SOAT. ¿Por qué? Porque los agentes aseguradores, esos agentes que en muchos casos son tan rechazados como son las EPS, se encargan de escoger quién presta los servicios, en qué forma se contratan, lo audita y entonces existen esos controles porque son dolientes. Ellos no van a dejar que la corrupción les saque los recursos, pero a ellos también hay que vigilarlos. Para eso se necesita una superintendencia que no se corrompa, porque ha pasado que se critica a entidades hospitalarias o a entidades de aseguramiento por malos manejos, se nombra un agente del gobierno, un agente interventor que resulta peor que la enfermedad y que el problema que se quería resolver. Ese es el caso, por ejemplo, de Salud COP, que se menciona con frecuencia. Resultó peor los indicadores de lo que pasó cuando el gobierno manejó Salud COP a través de un interventor de lo que era anteriormente. Entonces, estamos de acuerdo en que hay que combatir la corrupción y eso parte desde arriba con un componente de vigilancia y control muy riguroso y muy transparente. Y quiero referirme a otro aspecto de este mismo fenómeno. La doctora Carmen hizo parte del Seguro Social viejo, o sea, el Seguro Social con el que nació la Seguridad Social en Colombia en 1946. Ese seguro duró hasta el año 1995, entiendo yo, o algo así. Sí, sí, no, es que yo no había nacido en el 46. Bueno, no, pero usted no estoy diciendo que usted lo fundó el Seguro Social, estoy diciendo que usted trabajó en el Seguro Social en algún momento y le tocó conocer la operatividad de él. En otra conversación le escuchaba a usted que el seguro había aguantado incluso que el Estado nunca pusiera sus aportes y funcionaba, pero no aguantó cuando le abrieron la puerta de par en par para que entrara todo el mundo y ahí fue el despiporre. Explíquenos y compárenos con lo que podría pasar hoy. Exacto. Entonces, en ese momento el vicepresidente del Seguro Social era el doctor Eduardo y yo digamos, estaba recién empezando mi carrera y fui testigo, porque era coordinadora financiera de un área, de lo que pasó cuando se da esa medida de un presidente del Seguro Social de la libre adscripción a prestadores. Es decir, lo que dice el presidente de la época, dice, tranquilos, afiliados, vayan a cualquier prestador que quieran y prestadores vengan y me facturan y yo les pago aquí por evento. Cuando eso sucedió, se da un del gasto y el efecto es que al cierre del Seguro Social llega a un déficit muy complejo que no pudo superar jamás. Entonces yo sí puedo concluir, además de otros factores múltiples, que el principio del fin del Seguro Social se da con ese desbordamiento del gasto de esa época que se denominó la libre adscripción y que pues el efecto es... Se nos está yendo la señal, Carmen. Le pido al productor que revise para que corrijan esto. Mientras tanto, doctor Eduardo, usted que era el vicepresidente, sí, volvió Carmen. Es que se está yendo la señal. Alguien que contrate las mejores formas de mejor manera los servicios de salud, de tal manera que los recursos que siempre son finitos alcancen para toda la población que es beneficiaria. Colombia tiene una característica, tiene uno de los planes de beneficios más completos, con mayor tecnología, con mayor insumos, dispositivos, medicamentos, procedimientos y gasto más bajo de la región
e incluso está por debajo de la media en el comparativo de todos los países. Doctor Eduardo, en su época, en el Seguro Social anterior, entiendo yo que había como más o menos el 30% de población afiliada al seguro y el 70% tiene que ir a hospitales, centros de salud o a farmacias a resolver su problema de salud. Y cuando el seguro intentó volverse de cobertura universal, allí fue donde explosionó. ¿Es así? El seguro social, la gente que tenía seguro social en Colombia era alrededor del 20% de la población. Alrededor de un 15% iba a los servicios privados y alrededor del 40% iba a los servicios de la asistencia pública, a los hospitales públicos. Quedaba un 25% de la población sin ningún tipo de atención, ni siquiera de consulta médica general. Una total desprotección. Eso obviamente evolucionó favorablemente con las coberturas que hoy tenemos y el Seguro Social no se quebró por incorporar a la familia, incorporar a la población. Se quebró por lo que ha mencionado la doctora Carmen, porque renunció a su función de EPS, renunció a la función de contratar y le dijo, vayan a donde quieran, que lleguen las facturas y yo las pago. Eso es renunciar a esa función de compra inteligente, de auditor, de organizador de la red, de gestión de la red de prestación de servicios. Allí hay que tener cuidado porque la reforma plantea algo parecido, que la gente pueda ir a cualquier parte, que le facturen a la ADRES y que la ADRES va a pagar esos servicios. Hay que aprender de lo que ha pasado. No es solamente el caso del Seguro Social, lo están viviendo ahora con el SOA y lo han vivido en mucho tiempo con el SOA. Y hay que ver todos los fenómenos que se dan alrededor de los pacientes en accidentes de tránsito. También pasó con los desplazados. Eso no funciona. Allí quisiera señalar yo que las EPS pueden ser muchas o pocas, pueden reducirse a una, pueden hacerse regionales, lo que sea en una reforma. Pero lo que no se puede renunciar es a sus funciones. Esas funciones de la EPS deben permanecer en el sistema de salud, deben controlar todo el sistema. Esa es la función importante. A veces es molesta. A veces es molesta esa función, puede ser molesta para el prestador, incluso puede ser molesta para algún usuario cuando le objeten algún tipo de servicios. Pero son unos entes necesarios. Esa función no puede acabarse. Si se quieren acabar las EPS, alguien tiene que asumir sus funciones. Eso es lo importante. Si se renuncia a esa función, el caos está asegurado, la quiebra del sistema está asegurada, más aún cuando hoy no hay recursos suficientes para el sistema de salud y la reforma no plantea nuevos recursos que resuelvan ese problema, plantea nuevos gastos, pero no plantea nuevas fuentes. Doctora Carmen, usted lidera el gremio de Gestar Salud. Explíquele a la comunidad que nos escucha y nos ve. ¿Es confiable el gremio? Si se mantienen las EPS que están al interior representadas por ustedes, los compatriotas podemos esperar que vamos a tener un adecuado servicio, que van a trabajar coordinadamente con el Estado en las nuevas políticas públicas que nacen de la reforma, o vamos a tener allí en ellas y en las EPS afiliadas a ASEMI algo así como unos tumores incontrolables que harían difícil la implementación de la reforma. Representante, nosotros hemos dicho que queremos
para el bienestar y el cuidado de las personas, y es lo que hemos hecho siempre. O sea, las agremiadas han estado con una vocación en las regiones, haciendo cosas que el Estado les ha delegado y que ellas han podido hacer, en muchos de los casos han podido hacer muy bien. En algunos casos, desafortunadamente, algunas EPS no lo han podido hacer. Esas EPS no deben estar, las que no puedan hacer bien su tarea, pero el gremio y las agremiadas quieren apostarle a una reforma razonable, a una reforma que no empeore lo que hoy tenemos y que mejore. El esfuerzo de mejorar debe ser incremental. Entonces, uno lo que espera de un planteamiento de este gobierno es que vayamos mejorando en esos dolores que tiene el paciente. Ya lo decía el doctor Eduardo. ¿Qué es lo que más le duele al paciente? La oportunidad en las citas de especialistas. Otra cosa que le duele, la falta de integralidad en la atención. Otra cosa que le duele, la no entrega suficiente y oportuna de medicamentos. Entonces, la gente lo que espera, y los pacientes sobre todo, que son los que acuden permanentemente a los servicios, eso es lo que esperan, que se les resuelvan esos problemas. Volviendo al punto de la integralidad. Entonces, claro, no hay integralidad suficiente como se quisiera por la forma como ha crecido nuestro sistema de salud. Entonces, tenemos que trabajar en eso. Las agremiadas quieren trabajar con el gobierno en algo que sea mejor para la gente, en algo que les permita generar valor agregado al sistema. No sería razonable que se genere o se permita un actor, que ahora le llaman en el proyecto de ley, gestores de salud y vida, para ejercer unas funciones que no le agregan valor al paciente y al usuario. Eso no tiene sentido. Es decir, aquí si se genera la presencia de un actor, debe ser porque se necesita, porque las funciones aportan al sistema y porque el ciudadano se va a ver beneficiado con esas nuevas funciones. Y eso es lo que no está ocurriendo en el texto que están planteando. Doctor Eduardo, entre las muchas acusaciones que se hacen a las EPS es que ellas se están oponiendo como mula muerta a la reforma de la salud porque no quieren que les quiten el manejo de la plata. Usted hablaba ahora que son 90 billones, lo que vale, a grosso modo, el presupuesto nacional de salud para un año. Y si pues yo soy EPS y yo he venido manejando muchos recursos, a lo mejor digo, no, pues yo no me los quiero dejar quitar porque yo ahí hago economía de escala y por lo tanto los descuentos son míos y yo también dilato los pagos y yo puedo mejorar mis infraestructuras, todo a costa del erario público. Eso es tan cierto como el mito que ha venido creciendo en cuanto a que las EPS son una especie de cáncer del sistema, ¿o es eso, un mito y no una razón argumentada? Bueno, si uno analiza las funciones de las EPS, puede encontrar más de 10 funciones claves, importantes en el sistema de salud que no se deberían perder. Una de las funciones que hoy tienen, esa es la función de pagar los servicios de salud. Esa es quizás la función menos importante de las que cumplen las EPS. Y se puede quitar, se puede hacer lo que hoy se conoce como giro directo. Parece haber casi un consenso alrededor de ese tema, que esa función de tesorería, de pagar los servicios a un prestador, no tenga que hacer una intermediación a una cuenta de la EPS para luego ir a la cuenta de la IPS, y se pueda hacer un giro directo desde la ADRES a la IPS, como hoy se hace, previa autorización de la EPS. De tal manera que eso es importante. Yo creo que en consecuencia el cuestionamiento de las EPS no es tanto en relación con que les van a quitar el manejo financiero del sistema, porque muchas, yo no puedo asegurar que todas, muchas están de acuerdo. De hecho, ya en el régimen subsidiado, más del 70% de los recursos de la UPC del régimen subsidiado
o del gasto en salud se tramitan por giro directo a las IPS. Lo que hay es una preocupación porque puede sobrevenir un caos en donde el gran perdedor es el usuario. Yo creo que es bueno que la ADRES haga el giro directo, pero que las demás funciones, la contratación, la auditoría, la organización de la red de servicios, la representación del usuario, la función de respondiente al usuario, siga en poder de una sola entidad, que el usuario la identifique, que le da la cara, con la cual interlocuta de manera permanente y no que se disperse entre 3 o 4, que es la gestora, que es el CAPS, que es la Secretaría de Salud, que es la ADRES, que es la alcaldía, que es la gobernación, que no se sabe. Cuando todos tienen la misma función, nadie cumple esa función. Cuando todos mandan, nadie manda. Exactamente. Bueno, otra pregunta, doctora Carmen. ¿Iba a agregar algo? No, en ese punto yo creo que eso es importantísimo. Es decir, aquí se necesita un solo responsable por lo bueno y por lo malo. Por ejemplo, una tutela. Imagínense si hay un problema en cualquier servicio, entonces ¿a quién le ponen la tutela si se trata de una demora en un transporte, pero además se trata de oportunidad en la cita? Entonces, ¿a quién? ¿Al CAP? ¿O a la gestora? ¿O a la entidad territorial? ¿O a quién? Vamos a poner a sufrir a la gente, y eso en este momento es lo que nos debe interesar a todos, hacer una reforma que le sirva a la gente y no una reforma que afecte al usuario, y que quite las conquistas que ellos mismos han hecho, porque en este desarrollo de este sistema, ellos también han tenido mucho que ver en las conquistas de la jurisprudencia, porque vía tutela este derecho ha progresado, se ha recogido en varias sentencias de unificación y se expidió la ley estatutaria de salud que digamos plasma esa jurisprudencia de la Corte Constitucional y esos principios del derecho nacional humanitario que deben estar consagrados en la garantía de cualquier derecho. Entonces, quisiera decir eso, ¿no? Es grave lo que va a pasar y creo que no hay suficiente conciencia de la importancia de la integralidad, del no fraccionamiento y de que haya un solo responsable. En los últimos días o meses han comenzado a surgir datos de encuestas, de sondeos de opinión, entrevistas a líderes de comités de usuarios, de ligas de usuarios, etcétera, que pareciera que contradicen como el sentir general que ha predominado en quienes están impulsando la reforma a la salud desde el Congreso. Y es que la gente está mamada de las EPS, que la gente no las quiere, que la gente prefiere que se acaben, que la gente prefiere cualquier sistema menos el de las EPS. Y las cifras, repito, pareciera que indican que no, que la gente está diciendo no, nosotros queremos mejor quedarnos con las EPS. Hay que hacerles algunas adecuaciones a su trabajo, pero preferimos que las EPS se mantengan. Ustedes como líderes expertos en todos estos temas, ¿consideran que es cierto esa apreciación tardía de los usuarios de que prefieren las EPS o eso es una manipulación de la información que se está dando vía redes de comunicación? Doctor Eduardo. Bueno, yo creo que eso refleja realmente lo que está pasando, la percepción de la gente. Cuando se creó la Ley 100, había un sistema segmentado. Segmentado llamamos que los ricos iban a las clínicas privadas o tenían su seguro de medicina prepagada, que era de buena calidad, pero costoso. Y las clínicas eran costosas y nadie podía acceder a ellas. Los pobres iban al hospital público, que en general era económico, prestaba algunos servicios, no prestaba todos los servicios que prestaba, por ejemplo, el Seguro Social, y a veces la calidad dejaba mucho que desear, aunque había hospitales
públicos de muy alta calidad. Pero en los pequeños municipios, en muchas zonas, el hospital público presentaba deficiencias. Y el Seguro Social, que era el que mejores contenidos de servicios tenía, el más completo, que aseguraba una protección financiera a sus afiliados porque no le costaba más allá de su aporte mensual, que tenía buenas condiciones de acceso. Y entonces nos preguntábamos, ¿qué es lo que prefiere a la gente? La gente prefiere tener un seguro de salud, pero además quisiera ir a donde quiera. Quisiera ir a una clínica privada si está acá o a un hospital público si está más cerca. Quisiera poder escoger. Por eso se monta este sistema general de seguridad social en salud, donde todo el mundo accede a un seguro, todas las entidades tienen las mismas reglas, el mismo plan obligatorio de salud y la gente puede ir a donde quiera. Tratar de eliminar ese concepto de seguro y volver a que todos nos vamos al hospital público o al centro de atención, al centro de salud del barrio, es equivocado. Hay que dejar que la gente escoja. Pregúntele a la gente a dónde quiere ir y usted tendrá la respuesta. Pregúntele a la gente si quiere. La gente ha renegado de sus EPS porque le demoran acá, porque hubo un problema allá. Pero si usted le dice, vamos a acabar la EPS, la gente dice, ¿y yo qué voy a hacer? La gente prefiere tener su EPS. Y yo insisto en ese tema. Podemos acabarlas todas, pero no acabemos las funciones de las EPS. Alguien tiene que hacer esa función y tiene que saberlo hacer. No se trata de entregarle a la alcaldía, haga estas funciones, o a la Secretaría de Salud o al Centro de Salud. Tiene que ser alguien que sabe hacerlo. No podemos perder todo ese bagaje acumulado. No sé qué, Carmen, qué se me hizo, que no la veo en pantalla. ¿Está desconectada? Creo que se desconectó. Bueno, entonces mientras se vuelve a conectar, le pido al productor que me garantice que conecte porque me voy para la última pregunta. Doctor Eduardo, otro de los riesgos que se comienzan a estudiar es que si se entrega todo lo de la atención primaria en salud, las CAPS, a los estamentos territoriales, es decir, a las alcaldías y a las gobernaciones, estamos caminando con los pies descalzos el camino al infierno. ¿Por qué? Porque si usted como alcalde, a usted le dicen garantice, no sé, 20 centros de atención primaria en salud y dótelos y nombre personal, detrás del alcalde y del secretario de salud viene el político. Y el político le va a decir al alcalde y al secretario de salud, necesito que esos 12 cargos que hay ahí en ese centro me los dé a mí, porque son cuota mía. Entonces ahí se nombra el director de la S, se nombran los médicos generales y los especialistas, se nombran las enfermeras, y entonces el secretario de salud le va a dar una orden al gerente de esa S o al médico, o le pide que reconvenga al médico por alguna mala práctica, y el gerente y el médico y la enfermera le van a decir al secretario, bueno, pues yo lo escucho, le obedezco, pero no le acato porque yo le acato es a mi político, el que me nombró. ¿Ese riesgo ustedes lo ven así de inminente o estoy exagerando con esa apreciación? ¿Me alcanzó a escuchar, Carmen, la pregunta completa? Lo público es importante y es necesario. Lo que es inconveniente son los monopolios y las condiciones que obligan, que fuerzan a la gente a estar en determinados prestadores, CAPS, etcétera. Ahí hay un riesgo muy grande. Cuando los hospitales públicos están en competencia y tienen que buscar sus ingresos prestando los servicios, son muy eficientes, son muy dinámicos, se trata de satisfacer al usuario y no tienen burocracia innecesaria.
cuando los hospitales tienen garantizado que allá tienen que ir porque la gente no tiene más opciones, se presenta lo que se presentaba antes. Había hospitales con 3 y 4 conductores de ambulancia y la ambulancia varada hace 3 años, ¿no? Había más empleados que médicos, ¿no? El médico rural estaba presupuestado, pero se podría demorar 6 meses, 1 año o 2 años sin llenarse la plaza del médico en el municipio. Es decir, una cantidad de cosas. Muchas veces, muchas ineficiencias en lo público. Si el hospital le garantizamos que es un monopolio, pierde en su eficiencia. Si está en competencia, fíjense ahora, si la gente tiene opciones, puede ir allá o acá, los hospitales se van a esforzar mejor. Le hacemos un daño al CAPS o al hospital si le generamos unas condiciones de monopolio y unas condiciones de exclusividad como las que se han planteado. Bueno, pero todo eso que ustedes han dicho, muy interesante. Estoy muy contento porque hemos hecho pedagogía. Falta una última pregunta y contéstemela muy breve porque el tiempo ya se me acabó. ¿Y qué hacemos con la contratación del personal de salud? Es una verdadera vergüenza lo que hay en el sistema hoy día. Uno encuentra médicos contratados por cooperativas, por sindicatos. Uno encuentra enfermeras, paramédicos, personal de aseo, de cocina, de todo. Todo el mundo ahí metido en unas condiciones no solo leoninas, porque les descuentan un poco de platas que se van para políticos y para redes de clientelares, y eso desestimula el ánimo de servicio del personal de salud, es inequitativo a todas luces y hace incompetentes a las entidades, sobre todo las IPS. ¿Qué hacer con el talento humano? ¿Cómo garantizar que en esta reforma de salud se le ponga el cascabel al gato y que no haya más un médico que tenga que trabajar? Yo me he encontrado con médicos que me han preguntado y me han dicho, estoy haciendo turno a 24 horas. Y yo digo, uy, pues siquiera yo llegué cuando va en la 7ª hora, porque en la 7ª hora todavía tiene la vigilia, todavía tiene la atención. Pero ¿qué tal yo llegando cuando ya lleva 17, 18 horas de trabajo? Ese hombre ya ni ve, ni entiende, ni oye. Entonces, ese tipo de cosas hay que acabarlas. ¿Qué tienen para decir brevemente cada uno de los dos? Carmen. Yo creo que el talento humano es el principal recurso de cualquier sistema. Entonces, por lo tanto, sí hay situaciones que deben corregirse y en ese sentido creo que la reforma lo plantea. No estoy muy segura que las soluciones que se plantean ahí sean las únicas o las mejores, pero el problema sí lo toca y tiene una decisión de hacer algo mejor por el talento humano. Entonces creo yo que eso se requiere, hay que hacerlo. El talento humano tiene que tener estabilidad, tiene que ser bien remunerado, tiene que tener condiciones especiales de protección, de descanso. Y hay un elemento que yo puedo decirlo, yo también fui defensora para el derecho a la salud de la Defensoría del Pueblo. En esa época me correspondió liderar un estudio sobre qué pasaba en las salas de urgencias de todo el país. Uno de los elementos que nosotros evaluamos fue la humanización en doble vía, tanto la humanización para el paciente como la humanización en el trato al talento humano en salud. Las quejas de las enfermeras, de las auxiliares, frente a las condiciones en que tienen que trabajar, son realmente dramáticas. Los testimonios que escuchamos son dramáticos. Entonces ellos no solo necesitan, pero no solamente necesitan estabilidad laboral, remuneración justa, sino también necesitan buen trato, consideración, empatía, tanto como también lo necesita el paciente y sus familias. Doctor Eduardo. Completamente de acuerdo con lo que plantea la doctora Carmen. Es dramática la situación del talento humano en el país, sobre todo en el sector público.
la contratación por prestación de servicios, etcétera. Pero eso implica recursos financieros importantes para garantizar eso. No se ha podido hacer a pesar de ser prácticamente una orden de la Corte Constitucional. Eso requiere recursos que no se ven todavía en la reforma. Tiene que haber entonces una política de talento humano que tenga que ver con la disponibilidad, es decir, cuántos médicos, cuántas enfermeras, que es vergonzoso la cantidad escasa de enfermeras que tenemos en Colombia, cuántos especialistas tenemos, cómo se van a formar, cómo se distribuyen, cómo hacemos que en esas zonas alejadas, en esas zonas donde hay tantas necesidades en salud y tanta demanda de servicios, pueda haber médicos, enfermeras, especialistas, etcétera, que haya esas condiciones y que haya buenas condiciones de trabajo para ellos. Eso tiene que ser toda una política y esperamos que sea posible construirla entre todos. Pues agradezco mucho a la doctora Carmen y al doctor Eduardo por su pedagogía, por su experticia compartida con la comunidad que nos ve y nos escucha. En mi opinión, siempre he creído que la salud, así como la educación y la alimentación, no debieran tratarse ni siquiera como prioridades sociales, sino como prioridades estratégicas de seguridad nacional. Porque un país con sus pueblos hambrientos, con sus pueblos analfabetos o ignorantes y con sus pueblos enfermos, serán siervos de la gleba en el siglo XXI. Así que estas conversaciones informadas, donde expertos como ustedes nos ayudan a entender la complejidad del sistema, espero que sirvan para que los políticos que hoy tenemos a nuestro cargo y nuestra responsabilidad discutir estos temas tan espinosos en el Congreso de la República, tengamos la sabiduría, tengamos la madurez, tengamos la sensatez de no legislar para mañana, sino legislar para el mediano y largo plazo, pensando no en el problema mío de hoy, sino en lo que le podemos resolver a las generaciones que vienen, a los más viejos, pero también a los que están naciendo, a los no tan viejos, pero también a los adolescentes. Y de esa manera podamos construir un andamiaje institucional que garantice la salud como una estrategia de seguridad nacional. De nuevo, muchas gracias a ustedes dos y espero poder contar con ustedes en una próxima oportunidad para que nos ayuden, una vez que la reforma sea una realidad, en la pedagogía de cómo hay que reglamentarla para que no se quede convertida en letra muerta. Y a los internautas y televidentes que nos ven y nos escuchan, por favor, estudien estos temas, son personas expertas, no son charlatanes de medio pelo, no tienen intereses particulares, ni Carmen es dueña de una EPS, ni Eduardo es el dueño de un fondo que va a invertir en infraestructura de salud. Son dos compatriotas que llevan años estudiando, viviendo y observando la realidad de la salud en Colombia. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.